Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Están todos despiertos? ¿Se preparan el mate? ¿No? ¿No están No están de despiertos? verdad. ¿Se escucha bien? Buen día. Buen día. Buen día. Hola. Sí, empezó a Buenísimo. prender las cámaras este año. Genial. Vamos, esas cámaras arriba. Bueno, hoy vamos a charlar con Abelardo del Prado, un colega licenciado en Ciencias Políticas y actualmente prosecretario del Consejo Deliberante, sobre legislar como políticas públicas. No pasa nada, Bautista, no pasa nada que esté rota la cámara. Vamos a charlar un poco sobre cómo pensar las ordenanzas a largo plazo, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, porque claramente queremos que sus proyectos sean proyectos que duren y que mejoren la vida de muchos parabenses ahora y en el futuro, ¿sí? Así que bueno, Abe, te dejo que comiences con tu presentación. No sé si preferís que te vayan haciendo preguntas en el chat, que te corten o que te pregunten todo después. Capaz que para hacerlo más dinámico, que sea en el chat o levanten la mano y lo hablamos. Pregunten nomás, no hay problema con ningún tipo de interrupción porque, como van a ver, son muchas cosas las que vamos a ver. Así que aprovechen, está muy bueno y se relaciona mucho con lo que vimos en las otras capacitaciones y va a ser como un cierre de todo lo que aprendieron. Así que bueno, a ver, te dejo. Bueno, comparto. Sí. Bueno, la primera pregunta en realidad es para ustedes, que es, ¿qué vieron ahora o qué entienden o cómo se imaginan ustedes o cómo idean lo que es legislar localmente? ¿No están escuchando? ¿No están escuchando? Acá el audio lo toma. Agostina, fíjate si es un tema tuyo. Se fue Agostina. Va a volver a entrar. Pero bueno, todos escuchan entonces. La primera pregunta es esa, digamos, antes de arrancar, es ver qué entienden ustedes o qué es lo que idean o qué es lo que vieron hasta ahora, porque han visto, digamos, como lo que es legislar localmente. ¿Qué es para ustedes? A ver, cuéntenme. Lo primero que se les viene a la cabeza. Yo le digo legislación local y ustedes me dicen algo. La primera cosa que se le ocurra, no hay respuestas incorrectas. Nunca hay respuestas incorrectas acá. Sancionar leyes. Sancionar leyes. En este caso, cuando hablamos de legislación local, hablamos de ordenanzas y los otros tipos de proyectos que seguro lo han visto en la otra capacitación con Irene y con Cintia, ¿no? ¿Y qué es para ustedes una ley o una ordenanza? A ver. Sí, ahí levanta la mano. Naijico. Hola, ¿todo bien? Buen día. Para mí, una Hola. ordenanza o una ley sería buscar a través de una política pública una solución a un problema que se encuentra en nuestra ciudad. Genial. Te vamos a dar a vos, digamos, que des la capacitación, porque es una respuesta muy, muy buena. Es eso que vos planteás, ordenado en un texto formalmente sancionado por las autoridades correspondientes, que en este caso, en el Consejo Deliberante, son los concejales, presididos por la viceintendente. Así que sí, la idea de toda legislación es abordar un problema social y plasmarlo a través de un documento para generar una política pública que aborde ese problema. Pero a ver, entonces comencemos con la presentación. Acá, ¿cómo se...? No, vas a tener que poner compartir la pantalla completa. Bueno. ¿Toda tu pantalla? Ahí tenés que seleccionarla y ahí está.
Y ahora sí anda directamente acá. Bueno, el título de esta capacitación es Legislar como política pública. Ahora el hecho de que yo ponga la presentación entera, cualquier pregunta o consulta, abren el micrófono y me paran, ¿sí? Porque vamos a ver varias cosas. El temario, digamos, o los puntos centrales de lo que vamos a tratar es una cierta introducción a lo que es la legislación, no muy grande porque ustedes ya lo han visto, y aparte, como recién demostrado, tienen un conocimiento acabado de lo que es legislar, y estrategias puntualmente para gobiernos locales. Es como un modelo que se interrelaciona. Vamos a ver que está la legislación, están las políticas públicas, y por otro lado está la estrategia, que es aquello que vamos a ver, que es lo que nos permite abordar un problema público. O sea, la serie de pasos que ustedes van a dar o van a ver para abordar un problema público. O sea, el modelo en orden sería análisis, estrategia, políticas públicas y finalmente la legislación. O sea, como vamos a ver, los proyectos que ustedes ideen serían el corolario, o sea, el fin último de todo este proceso que tenemos que ver y aprender si queremos legislar de una manera para que dure y efectivamente se resuelva el problema que queremos abordar. Ahora bien, arranquemos por el principio, digamos. ¿Qué es una política pública? Qué interesante, cuéntame más, diría el meme. Es un concepto, como decimos nosotros, un poco resbaloso, porque tiene muchas definiciones. Acá vamos a ver varias y después vamos a decir, esta es la definición que nosotros queremos utilizar. Bueno, política pública. Tengo yo escrito acá 11 definiciones. Como una etiqueta de un campo de actividad, cuando se habla de política social, obras públicas o cual municipio, como una descripción, propuesta o general de perspectiva deseada, como un medio para alcanzar fines, que esto es más por ahí más en el orden de lo que venimos hablando, como un sinónimo de decisión gubernamental. Esto es claro, digamos, sobre lo crucial como opción y como acciones puestas en práctica. Como por ejemplo, la actualidad de la desestatización del Estado local. Quinto, como un conjunto de normas, o sea, es la decisión gubernamental, también se puede entender como conjunto de normas, que es lo que vamos a ver nosotros. Como un conjunto de grandes metas, como por ejemplo nuestra política es hacer de Paraná el corazón del Mercosur, o de Paraná el corazón del litoral, o bueno, pero es como un conjunto de grandes metas. A su vez, también se lo asimila a un conjunto de programas y proyectos, como por ejemplo la política de energética y de segmentación de tarifa que estamos viviendo ahora, que se está queriendo llevar a cabo. O sea, como un programa o una actividad, un proyecto puntual. Puede ser algo general, como por ejemplo, recién les decía, digamos, que Paraná sea el centro del Mercosur o del litoral o de la Argentina, o como una política individual. También se lo entiende como el resultado final de esa política que generamos. A la segmentación de tarifa, por ejemplo, el resultado es tarifas segmentadas. A la política provisional, bueno, puede ser distintas acciones que puede llevar a cabo ANSES. Noveno, ya casi terminamos, como un impacto concreto en la realidad. Como por ejemplo, en nuestras políticas de construcción de 70 viviendas destinadas a familias de Paraná, hoy radicados en asentamientos precarios. Décimo, como un modelo teórico aplicable, esta es la definición más académica de lo que es política pública, que tiene que ver con la explicación causal de los hechos. Como por ejemplo, una política puntual de recaudación municipal apunta a reducir la evasión o no la elevación de las tasas vigentes. Básicamente, modelo teórico aplicable, que es, en este caso, una política fiscal de recaudación puntual.
Finalmente, también lo podemos ver como un proceso global. De nuevo, hay acepciones más macro y acepciones más micro, digamos, cosas más tangentes como un programa, cosas más tangentes como una acción puntual, pero también como un proceso global. Por ejemplo, una política caracterizada por la recuperación de tierras en nuestra jurisdicción. Bueno, 11 acepciones y estas son más o menos las que yo pude encontrar, hay un montón más, pero vamos a quedarnos de todo esto con algunos elementos. ¿Qué es una política pública? Entonces, es un proceso social complejo, que es complejo, como vimos, a lo largo de lo cual podemos ver, uno, al Estado, o sea, a los sectores de aparatos estatales o a sectores de la sociedad que bajo instituciones abordan una cuestión, un problema en particular, un problema en particular, para dejarlo simple, porque si no me voy a poner a decir distintas palabras cuando en realidad es que son sectores estatales y sociales que abordan una cuestión. Que además, al adoptar esa cuestión, toman posiciones y actúan en consecuencias, como a través de distintas disposiciones que transforman la realidad. O sea que es sectores estatales, pues el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal. En este caso vamos a centrar en el Estado municipal, que abordan una cuestión, segundo, que toman una posición respecto a esa cuestión y que finalmente transforman la realidad. Esos son los 4 pasos. Los actores involucrados, está el Estado y la sociedad, un problema, una acción, la transformación de la realidad. Eso es política pública en términos generales y bien prácticos para no tener, digamos, para ponernos de acuerdo y cuando yo diga política pública o ustedes digan política pública o quien sea diga política pública, no estemos hablando de cosas tan distintas. Ahora, hablamos de que se aborda una cuestión y acá lo que tenemos que preguntar es ¿cuándo un problema se vuelve público? O sea, cuando hay una cuestión, que yo, por ejemplo, de transporte, de limpieza, de fiscal, de medio ambiente, el problema que ustedes quieran, cómo se vuelve público, o sea, cómo lo toma el Estado y cómo lo toma la sociedad. Eso es lo que se llama conformación de agenda. Y hay 2 formas. Una que es de arriba hacia abajo y otra que es de abajo hacia arriba. Está en inglés porque en realidad es como entre nosotros los politólogos es algo que siempre queda, digamos, top down y bottom down. ¿Qué significan estos 2 conceptos de algo que se vuelva público? Bueno, acá se lo pregunta Fry de Futurama. De abajo hacia arriba, cuando hay sectores de la sociedad que reclaman que se aborde un tema específico. Por ejemplo, ahora hay sectores movilizados, parte de sectores movilizados en el ámbito nacional para generar un ingreso básico universal. Por ejemplo. O ciertos sectores, como por ejemplo el sector rural, ahora está discutiendo cuál es el precio al cual, digamos, deben recibir por lo que producen. Tiene que ver con demandas que son expresadas por la ciudadanía de manera muy clara. Y por el contrario, no está el slide, de arriba hacia abajo es lo contrario. Es aquellos decisores que están en el Estado y sobre todo en los poderes legislativos y ejecutivos, toman ellos una decisión que la sociedad puede reclamar o no. Y evidentemente, cuando la decisión es de arriba hacia abajo, se va a abordar, pero no es algo que probablemente no están exigiendo
la sociedad en sus distintos estamentos, nacional, provincial o municipal. Eso, por darle un ejemplo, hay un proyecto del Ejecutivo Nacional para ampliar la Corte Suprema. ¿Alguien está pidiendo eso? La verdad, casi nadie, ¿no? Pero bueno, es una decisión del Gobierno Nacional de abordar ese tema, porque creen que es importante para ellos la reforma del máximo órgano judicial de la nación. O, por ejemplo, casi siempre decisiones de política exterior tienen que ver con decisiones de arriba hacia abajo. O, por ejemplo, en el caso de Paraná, si quieren, la política adoptada de recuperación de espacios públicos. La gente, digamos, puede o no pedirlo, pero tampoco es una demanda tan grande como que sea evidente. Entonces esa decisión se tomó desde la Intendencia, mejorar los espacios públicos y hay intervenciones en todas las plazas y parques de la ciudad. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Pues hasta acá viene más o menos fácil la cosa. Se pone más pesada ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Estoy siendo muy claro? ¿Los memes están siendo claros? ¿No entiendo nada? No. Bueno, entonces, sigamos. ¿Cómo un problema se vuelve público? Bajo tres posibilidades. Como decíamos recién. ¿Ahí? No, era alguien que se unió. Ah, ok. Pensé que alguien había escrito, perdón. Está la instancia de publicitación, que tiene que ver con lo que recién hablamos, que es cuando un problema se vuelve público de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero básicamente es cuando hay algo que está, digamos, ya impuesto en la agenda, o puede ser, por ejemplo, ahora los distintos tipos de cambio del dólar que se están discutiendo en el país, o como puede ser, a ver, a nivel local, ¿qué se nos puede ocurrir? La política de captación de agua para distribución en la ciudad, que fue algo que pasó en el verano con la bajada del río. Y a ese tema que ya está en agenda y que todos hablan de él o entienden que es algo que está impuesto públicamente, se le sigue la instancia de politización. Como recién hablamos, cuando hablamos de política pública, está el problema, digamos, aceptado por la sociedad y el Estado, y a eso hay una acción. Hay una acción que el Estado la toma y dice, bueno, respecto de esto que está pasando, que a la ciudadanía le importa, supongamos, dando el ejemplo del sistema público de bicicletas, que fue abordado por concejales estudiantiles con ustedes el año pasado, hay una decisión que toma el Estado. En este caso es, bueno, hagamos un sistema público de bicicletas, que es algo que está, digamos, en su primera etapa en el Parque y en el Thompson, se han dado break. Finalmente, algo se vuelve público, el Estado toma una decisión y después hay algo que se llama polarización, que tiene que ver con las distintas fuerzas políticas, que por ejemplo en el Consejo Deliberante ustedes van a ver que están expresadas bajo distintos bloques, o sea, cada partido político tiene un bloque, y cada bloque o cada fuerza política toma una posición respecto de esa decisión adoptada por el Estado. Así que si me siguen y repasando es, algo se vuelve público y entra en agenda, el Estado toma una decisión respecto de eso, y después de eso, finalmente, los distintos actores políticos toman posición de eso o no. Como, por ejemplo, ahora, en este momento, en este preciso momento que estamos hablando, se está abordando el tema de la ampliación del Parque Industrial de Paraná. Es algo que es público, el Estado local decide ampliarlo y las distintas fuerzas políticas toman posición respecto de eso o no. Al momento de ahora, todas las fuerzas políticas y todos los concejales que forman parte de nuestro Consejo Deliberante de Paraná
no presentan mayor problema y todos aceptan que esa sería una muy buena política pública. Así que ese es un caso de no polarización. Así que bueno, continuamos. Para hablar de políticas públicas, ustedes tienen que pensar que, de nuevo, y perdonen que sea insistente, ustedes van a tomar un tema y van a decidir hacer algo respecto a ese tema, ¿no? ¿Cómo eso se plasma? A través de la ordenanza, de la resolución, del decreto, de la comunicación, como ya han visto los distintos tipos de proyectos, pero más que nada, a la hora de hablar de políticas públicas, vamos a hablar de ordenanza. Porque, como ustedes verán, va a ser un documento que ustedes van a redactar para abordar ese problema. O sea, ¿cómo lo abordamos? Cuando hablamos de política pública, entonces, lo que vamos a ver es un ciclo de políticas públicas. No es una política pública así como una caja donde yo meto un montón de decisiones y esa caja es el resultado y le llamamos política pública. No, hay distintos pasos que ustedes van a ver y van a tener que tener en cuenta para crear una buena política pública que impacte verdaderamente en la realidad y la cotidianidad de todos los paranaenses. Esa es la idea, ¿no? Permiso. Hablar mucho me seca la boca y el mate siempre viene bien. Vamos a ver. Está primero en la etapa de elaboración. Este es el ciclo entero. Son 6 pasos y vamos a ir ahora paso por paso. El primero, elaboración. Tiene que ver con lo que ya dijimos recién, identificar un problema, delimitarlo y ver si es una necesidad actual o potencial. Digamos, si es algo que va a pasar ahora, está pasando en este preciso momento, o que vemos que va a pasar en el futuro. Como por ejemplo, el año pasado chicos hablaban respecto de cestos de basura en las playas y en el parque nuestro, digamos, Parque Urquiza. Ellos lo entendían como un problema actual y lo delimitaron, que fue, vamos a poner distintos tipos de contenedores o tachos, como ustedes lo quieran llamar, en el área de el Parque Urquiza, puntualmente en las playas. ¿Sí? Eso es algo delimitado, que se entiende que pasa allá. Ahora también está la posibilidad de que sea algo potencial. Como por ejemplo, no sé, en el verano sabemos que suele haber, digamos, mosquitos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Fumigar. Es un problema potencial, que sabemos que es algo que va a pasar de aquí a un tiempo. O como por ejemplo, en este caso, puede haber distintos tipos de políticas ambientales, políticas deportivas, políticas sociales, lo que ustedes quieran pensar que van a ser necesarias de aquí a un tiempo. Así que, 1, elaboración, que es identificar y delimitar este problema que nosotros queremos abordar. La formulación, o sea, acá, por ejemplo, para seguir con el ejemplo, un ejemplo es, yo tengo hambre en este momento, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer respecto a esa necesidad puntual? Tomar una decisión. Esa es la etapa de la formulación, que es la decisión de la alternativa a adoptar. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Ok. Tengo hambre, ¿qué es lo que hago? Veo el menú de posibilidades que tengo, de todas las posibilidades que tengo, qué es lo que voy a elegir para saciar mi hambre, ¿no? Seguimos con el ejemplo, si ustedes quieren, de las bicis públicas. En la etapa anterior se identifica que estaría bueno tener un sistema de bicis públicas en la ciudad, o sea, bicicletas compartidas que podemos alquilar y volver a dejar en otro lugar. ¿Cuál es la decisión a adoptar? Digamos, una política de
en términos de elaboración de movilidad sustentable y amigable con el ambiente y compartida, ¿cuál es la decisión a adoptar? Es, bueno, creemos un sistema de bicis públicas repartidas en distintos puntos de la ciudad, ¿no? A eso le sigue el paso central, que es la implementación. Tengo un problema actual o potencial, decido cómo abordarlo, y aquí está el truco, digamos, y sobre todo en la legislación, es cómo lo voy a implementar. La implementación es central, porque es la planificación y organización de ese Estado y movilización de recursos de ese Estado para llevar a cabo esa política pública. O sea, básicamente, en términos del ejemplo, es: tengo hambre, elijo qué comer, cocino. Entonces, yo tengo los recursos, que son los distintos ingredientes, y cómo los voy a llevar a cabo, ¿no? En este caso, seguimos con el caso de las bicicletas. Veo que puede haber una solución a la movilidad amigable con el ambiente en espacios recreativos. 2, elijo tener bicis públicas. 3, es cómo hago para poner esas bicis públicas. O sea, ¿con qué gasto con qué recursos, perdón, los voy a financiar? O sea, ¿de dónde sale la plata? ¿Cuánto pago? ¿Qué tipo de bicicleta voy a usar? ¿Dónde las voy a poner? Esos son los distintos puntos que ustedes tienen que tener en cuenta. Porque si ustedes tienen un problema, por ejemplo, ambiental, y quieren, por ejemplo, proteger cierta área y declararla como protegida, tienen que ver cómo el Estado va a llevar todos esos pasos para implementar la decisión que ustedes quieren llevar a cabo. La ejecución es: yo tengo todos los ingredientes, es el conjunto de acciones destinados a alcanzar eso que yo deseo. No nos equivoquemos. La implementación es la planificación, ¿no? Y la ejecución es llevar a cabo puntualmente esa planificación. Seguimos con el ejemplo. Elaboración, tengo hambre. Formulación, ¿qué menú tengo? ¿Qué de todo eso elijo del menú? Implementación, todos los ingredientes que voy a tener. Ejecución, la comida ya hecha, digamos. Todos esos ingredientes mezclados en un tiempo determinado, llevado a cabo, y tengo el resultado. Así que, con el ejemplo de la bicis, tengo la necesidad o veo la necesidad de un transporte amigable en zonas recreativas, elijo un sistema de bici pública, veo con qué recursos los voy a solventar, cuáles son los pasos administrativos para llevar eso a cabo. 4, ejecuto eso que yo elijo, digamos. El tipo de bicicleta, la voy y la compro, el sistema para esa bicicleta lo implemento, las estaciones para esa bicicleta las pongo en determinados lugares. Así que bueno, es el accionar puro de lo establecido. Y hay una diferencia muy grande entre lo que es implementación y ejecución. Algunos autores, yo lo voy a decir entre nosotros, digamos, simplemente para ver discusiones que sean en el ámbito del estudio de políticas públicas, entienden que implementación y ejecución es lo mismo. Nosotros tendemos a creer que la planificación y llevar a cabo las acciones de esa planificación son algo distinto, ¿sí? Después de que yo hago todo eso, ¿no? Y plasmo en un documento qué es lo que quiero abordar, con qué recursos, de qué manera, y lo hago, hay algo que se llama seguimiento, que es la supervisión sistemática de cómo esas actividades se llevaron a cabo, ¿sí? Eso se puede ver de muchas maneras. En el caso de las bicis públicas, que se han propuesto el año pasado, y que justo el Estado municipal estaba a punto de implementar,
O sea que ahí tuvimos una coincidencia entre lo que el Estado quería y los concejales estudiantiles querían. Estuvo muy buena, los chicos vinieron, por ejemplo, a la comisión, se sintieron muy acompañados, se sintieron bien y vieron que lo que ellos deseaban llevar a cabo era algo que puntualmente el Estado ya había decidido y estaba haciendo. Que fue una gran coincidencia y fue muy meritorio y los chicos muy en sintonía con las necesidades de la ciudad. Pero bueno, ¿cómo sigo esto? ¿Y por qué me metí en el tema de las bicis públicas? Porque con esto yo veo cómo está funcionando aquello que planifiqué y que llevé a cabo. Como por ejemplo, ¿cuánta gente usa las bicicletas? ¿Durante qué tiempo? ¿En qué momento? ¿Son suficientes las bicicletas? No. Las estaciones, hay estaciones que son más concurridas, hay estaciones que no. Bueno, eso se ve y se tiene que ver y monitorear de manera sistemática. ¿No? Me cayó mal la comida, sería el ejemplo, voy al médico y me hago un chequeo. Finalmente la evaluación es un juicio de valor, es decir, esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto se puede mejorar, esto no, acorde a la medición que se hizo en el seguimiento, ¿no? Por ejemplo, me cayó mal la comida, voy al médico, el médico porque te cae mal la comida porque sos muy sedentario, por ejemplo, ¿no? Antes de pasar a estrategia, que es el otro punto, ¿qué piensan ustedes? A ver, cuéntenme. ¿Alguna vez vieron algo de política pública? ¿Les suena esto de algo? ¿Les parece que los puntos tratados son los que ustedes esperaban? No, a ver, cuéntenme algo. A ver. ¿Ustedes pensaban que esto era todo como, bueno, yo escribo el documento que es la ordenanza y con eso ya basta? Que ese es el truco, digamos. Hay mucha gente que tiene muy buenas intenciones y escribe un proyecto que es ideal y está muy bueno, pero es difícil de llevarlo a la práctica. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, que ustedes como futuros concejales estudiantiles, es saber qué es lo que quieren abordar y cómo lo van a llevar a la práctica, digamos, puntualmente. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y de qué manera lo sigo y veo si lo puedo mejorar, ¿no? Que son los distintos pasos de lo que es una política pública. Por eso esta capacitación tiene que ver con ver la legislación no tanto en un término duro de yo escribo un documento y espero que alguien lo haga, sino todo lo contrario. Antes de escribirlo, analizamos y vemos cómo esa decisión se puede llevar a cabo de manera real, quién lo va a hacer, con qué recursos, qué objetivos tenemos y qué objetivos se alcanzan o no se alcanzan. Dudas, consultas, sugerencias. A ver. Lo estoy abrumando de concepto y le estoy tirando un montón de... Le estoy tirando un año de ciencia política entero, así que, por favor, alguna duda tienen que tener. Renato dice, de mi parte, todo bien. Nosotros tenemos una pregunta. Dale. Si nuestro proyecto, por ejemplo, alguna persona que sea parte del consejo ya lo comenzó, ¿deberíamos hablar con esa persona como para... formar parte de Claro, como para que nos guíe, digamos, en lo que podemos hacer o cómo llevarlo a cabo? Coordinadora. Era pregunta para Belardo igual. No, pero está buena la pregunta, porque tiene que ver con el ejemplo que vimos recién. Por ahí, ¿es lo mismo que quieren hacer ustedes lo que ya empezó? No, nuestro proyecto
Sí. Sí, era de hacer talleres de lenguas de señas, capacitaciones así, y que se inviten a escuelas y demás. Y nos habían dicho que ya había como asociación, digamos, que lo quería implementar. Y también había gente del consejo que tenía pensado hacer un proyecto así parecido. No sé si nosotros deberíamos hablar con la persona que quería llevarlo a cabo y claro. Sí, sí, digamos, a ver, pueden hacerlo como no. Lo ideal es que si ustedes quieren que su proyecto plasme en la realidad, lo hagan. Lo que vamos a ver ahora, cuando hablamos de estrategia, es ver puntualmente si yo quiero abordar un tema puntual, como ustedes están queriendo hablar de capacitación en lengua de señas, es ver qué es lo que hay. Lo primero que uno va a ver, porque hay muchas cosas que ya se están implementando, es yo quiero abordar el tema en lengua de señas, cómo se está abordando hoy y qué legislación hay al respecto. Ustedes, si entran a la página del Consejo Deliberante, hay un pequeño lugar donde se dice digesto y ahí ponen, por ejemplo, lengua de señas y le va a salir toda la legislación que hay vigente o ha habido vigente, tiene esas dos opciones respecto de este tema que ustedes quieren abordar. ¿Sí? Sí, un poco eso de preguntarle a la persona que lo quiere trabajar desde el consejo también está bueno porque habla de esa militancia que hablamos en el primer taller de la ordenanza, de ver todo lo que está y hablar con las personas que están interesadas e involucradas. Así como los actores sociales, como por ejemplo Emalsa, que bueno, justo es parte del municipio, pero también la Asociación de Sordos de Paraná y todas esas cosas. Pero sí, yo les recomiendo que lo hablen, más que nada para estar en sintonía y ver si realmente es lo mismo o no. Y métanlo para adelante. Siempre para adelante, pero ahí vemos. A ver, yo tomo su ejemplo. Una Ustedes tienen duda. un problema que... Yo tengo una duda. ¿No? Ajá. Tengo una suposición. Ponele un concejal que trabaja en el municipio o ahí tiene ya un proyecto empezado. ¿Habría alguna oportunidad de hacer una reunión con esa persona y de dar alguna solución o si se puede formar parte o qué se podría hacer o tenemos que cambiar más o menos nuestro proyecto para más o menos no quedar afuera? En ese caso, si hay un concejal que está haciendo lo mismo que ustedes y que ustedes pueden colaborar y tipo se da esa conversación, genial, pero ustedes para participar tienen que hacer una legislación que no exista o que modifique otra. Así que sí, en ese caso específico les recomendamos que vean bien qué es lo que van a presentar ustedes porque no puede ser lo mismo que el proyecto del concejal. Gracias. Y en el caso de que ustedes lo presenten y después lo presente el concejal, no pasa nada. Ahí, por más que se apruebe, nosotros los vamos a llamar a ustedes para que trabajen en comisión igual, que es lo que pasó con las crisis. ¿Sí? Eso quédense tranquilos. Bueno, gracias. Pero eso es parte, como recién estamos hablando, de la política pública que ustedes con la ordenanza van a querer implementar. A ver, de nuevo, digamos, es la decisión que ustedes toman de cómo abordarlo. El tema es el mismo, es un tema público que está en agenda, pero ustedes toman una decisión de cómo abordarlo. Capaz que la legislación vigente quiera hacer algo, por ejemplo, no sé, capacitar en lengua de señas a la gente que está en atención al público. Capaz que esa es su decisión. Capaz que la decisión de concejales es no, vamos a capacitarlo a todos. ¿Sí? Por eso está bueno, y ahora vamos a ver que en la parte del análisis veamos qué es lo que está y qué es lo que no está. Y sobre todo, qué aportes pueden dar ustedes a aquellos que no están. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok.
Sí. ¿Alguien más que nos diga sí, así tenemos 3 y seguimos? ¿O 4, así tenemos póker? Sí. Bueno, seguimos entonces con la presentación. Vamos, ahí. Ahí tenemos todos los sí que queríamos. Aprobado por mayoría, dirían acá en el consejo. Estrategia. Ahí vamos a parar un poco la pelota y también, así como lo hicimos con política pública, cuéntenme qué entienden ustedes por estrategia, dónde lo han escuchado, qué les parece que es. Yo digo estrategia, así como le dije, política pública. Aprovecho la pausa para tomar mate, obviamente. A las 11 de la mañana casi hay que seguir despierto. Estrategia, vamos, alguien da más, alguien da menos. De algún deporte. En general. En general. Una vez estaban aburridos y buscaron palabras en el diccionario y justo buscaron estrategia. ¿Algo? En los videojuegos. En los videojuegos, obviamente. En juegos de mesa. También. Nuestros favoritos. Vóley. ¿Hay estrategia en el vóley? A ver, contame. Como una planificación. Una planificación, dijeron desde Luisana Calvieri. Una planificación. A ver, ¿quién da más? Me gusta, una planificación va en línea con lo que vamos a pensar. Ya spoileo un poco. ¿Alguien más? Agostina, ¿qué del vóley? ¿Qué estrategia hay en el vóley? ¿O estrategias para qué hay? ¿Para atacar y para defender? ¿Para hacer menos puntos? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. La estrategia, digamos, es que todos los jugadores hagan su parte para ganar el partido, ¿no es cierto? Hacer la mayor cantidad de puntos. Sí, obvio. Bueno. ¿Qué es lo que hablamos cuando hablamos de estrategia? Perdón, dije recién. Pensemos, recién ustedes dijeron planificación, recién ustedes dijeron como un deporte, las acciones del trabajo en equipo para llegar a un objetivo. Bueno, para eso tenés tres respuestas. A ver. Dice, uno es para romperle la pierna al enemigo también. Buenísimo. Después tenés, la estrategia es un conjunto de reglas para dirigir un asunto. Y después también planeamiento, planificación, métodos para lograr algo. Muy bueno. Con Rafita ahí nos pusimos un poco heavy en la respuesta. No vamos a decir nada. Un tipayo cualquiera, conjunto de reglas para dirigir un asunto caliente, digamos, en el juego. Estamos muy cerca de lo que queremos empezar. Y de Luisana Calvieri, planeamiento, planificación y métodos para lograr algo. Que está bueno porque vemos cómo hacemos para lograr algo, ¿no? Así como veíamos cómo hacemos una política pública en sus distintas etapas para lograr satisfacer un problema, vamos a ver que la estrategia tiene mucho que ver, mucho. ¿Qué es estrategia? Pensemos, dice el meme. Se puede definir, si ustedes quieren, y por eso estaban tan bien en lo que ustedes proponían, como un plan general de acciones donde cada acción es una parte del todo, ¿no? Como acá está en el ejemplo. Cada pedacito de film, de película, cuando en el cine se reproduce, cada una de esas partes, cada escena, es una parte de una película, ¿no? O sea que es un plan general de acciones donde hay muchas partes que confluyen en un todo. La
estrategia depende de, y mirá, por eso estaba bueno el ejemplo que dieron del vóley, depende de reglas, depende de actores, depende del espacio en el cual están inscritos esos actores, en el tiempo y qué recursos manejan cada uno, ¿no? ¿Por qué los resultados no acompañan? ¿Qué mal la estoy pasando? Ahí dice el jugador de tenis cuando quiere jugar y no le sale lo que él quiere hacer. Hay que pensar en otros actores, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un proyecto de, supongamos que ustedes quieren que todas las bolsas utilizadas en el comercio de Paraná sean biodegradables, por ejemplo. Bueno, está bien. Yo agarro, tomo esa decisión, me parece que es importante, me parece que es amigable con el medio ambiente, redacto un proyecto y digo, a ver, que todas las bolsas de Paraná, de los supermercados, sean biodegradables. ¿Qué es lo que pasa con esa decisión que yo tomo? Hay otras personas en juego. Tenemos que hablar con los comerciantes, con aquellos que producen y distribuyen las bolsas, con las personas que trabajan en la recolección de residuos. Tenemos que ver y pensar todos los actores que intervienen en eso que nosotros queremos modificar. En el caso, por ejemplo, ustedes que hablaban de lengua de señas, tenemos que hablar con EMALSA, tenemos que hablar con las asociaciones que integran hasta las personas, digamos, que utilizan lengua de señas, a los intérpretes, digamos, que utilizan lengua de señas. Tenemos que ver cómo todos estos actores van a hacer algo o no para apoyar esa solución que nosotros estamos queriendo dar, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la bici pública, otros actores, cada una de las personas que tiene un auto y quiere circular en auto por cierto lugar. Vamos a sacar un pedazo de calle para armar una bicivía, como se hizo acá. Bueno, ¿qué piensan los conductores? ¿Qué piensan todos aquellos que utilizan ese espacio público? ¿No? Sobre todo cuando vemos partes de la sociedad que están nucleadas en alguna organización. En el caso de las bolsas biodegradables, por ejemplo, tendríamos que hablar con la Asociación de Comerciantes de Paraná, ¿no? También con, por ejemplo, distintas asociaciones ambientales de Paraná, ¿no? Pensemos, las cosas no dependen solo de uno, sino que hay muchos actores y muchas personas abordando ese tema. Estrategia también es pensar en la complejidad del juego, ¿no? Esto que está acá, ustedes no sé si lo conocen, es un juego que se llama Atari Go, que es el juego en teoría de mesa más difícil y más abstracto, como por ejemplo, y hay muchas posibilidades, como es mucho más complejo que el ajedrez, ¿sí? Tenemos que pensar la complejidad de la realidad que nosotros queremos abordar. Como decía recién, tenemos actores, y si hay muchos actores involucrados, ¿cómo hacemos que esos actores involucrados vayan a apoyar y vayan a ayudar a la decisión que nosotros tomamos? Por ejemplo, separación en origen en Paraná, ¿no? Uno puede decir, el intendente y los secretarios de servicio público dijeron, vamos a poner 2 contenedores, uno verde y uno azul. Y esto simplemente es ese acto que agarran, ustedes escriben y eso les va a dar el resultado, o es mucho más complejo. Volvemos al anterior, hay muchos actores. Tenemos recolectores, tenemos personas que trabajan o viven de aquella disposición final de la basura, tenemos un centro integral de tratamiento de basura, tenemos las distintas empresas y comercios que disponen esa cantidad de residuos, tenemos mucha gente y tenemos un proceso que termina siendo complejo, ¿no? Así que tenemos actores, un juego que en el caso de
de las políticas públicas a adoptar es un juego complejo, hay muchos intereses y hay ciertas reglas. Y también está la adecuación al contexto, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer el puente Paraná-Santa Fe, ¿no? Es una obra que se viene viendo hace mucho, es una obra que siempre los gobiernos están intentando planificar, pero tal vez no tenemos el dinero disponible para llevar a cabo la obra. Entonces, ese contexto, como vemos la figura en el meme ahí de ser un muñeco de nieve tirado en el desierto, tenemos que pensar muy bien también de aquello que nosotros proponemos. A ver, para hacer un ejemplo muy grosero, si yo decido, o si el presidente decidiera dar 1 millón de pesos a cada uno de los argentinos, no lo podría hacer, porque no está el contexto dado, y porque no tiene ese dinero, y por las implicancias que tendrían ese tipo de decisión, ¿no? Así que, adecuarse al contexto, leer el contexto, ver a quién son los actores presentes, ver cuáles son las reglas, ver la complejidad del juego y adecuarnos al contexto. Punto central, que recién es lo que estábamos hablando. Para una estrategia siempre necesitamos investigación. Como recién decían, quieren abordar el tema de lengua de señas, investiguemos. Vemos qué es lo vigente, vemos la normativa vigente, vemos los proyectos presentados respecto a esa normativa, vemos cómo han sido implementados en otros municipios. Eso, digamos, legislación comparada es muy útil, muy útil. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es sentarnos, tenemos el problema que debemos abordar, investigar. Investigar. Sí, digamos, ustedes me pueden llegar a ver así como la niña, pero lo que necesitamos es siempre más investigación. Cuanto nosotros tengamos más información respecto de aquello que queremos abordar, mejor la vamos a abordar, ¿no? Pero de nuevo, vamos al principio de que es una estrategia. Depende de las reglas. Así como en un deporte, digamos, en el fútbol no se puede agarrar con la pelota con la mano, salvo que seas arquero y que estés en el área demarcada para eso, tenés que ver las reglas de aquello que uno está queriendo hacer. En este caso, como por ejemplo ustedes vieron, hay distintos tipos de proyectos para lograr distintos tipos de acciones, ¿no? Tenemos que ver qué actores están en ese juego que se crea respecto de la política pública que nosotros queremos llevar a cabo. Tenemos que ver el contexto, el espacio y el tiempo, digamos. Si da o no da, para decirlo más sencillo, hacer esa presentación, si no estamos tirando algo que sea muy volado, si no estamos viendo algo que es potencial, pero que puede ser abordado en otro momento, y tenemos que ver los recursos que tenemos para abordar ese problema. Vamos de nuevo. Pensemos que hay otros actores, siempre pensemos que hay otros actores, no nos quedemos con la decisión que nosotros tomamos como si fuéramos los únicos que están y que simplemente con escribir algo se va a lograr. Pensemos en la complejidad, digamos, de esa trama de actores que están involucrados o que se ven afectados por lo que nosotros queremos legislar. Pensemos de nuevo, digamos, si es aquí y ahora el momento para presentar esto, y pensemos cómo lo han hecho, qué es lo que hay, qué es lo que puede haber, qué es lo que se ha imaginado, qué es lo que se ha proyectado. Siempre intentemos, a la hora de tener una estrategia, investigar cómo vamos a resolver eso. No nos quedemos con la primera, digamos, idea que tengamos. Hay muchos que dicen que todo ya ha sido pensado. Yo creo que no, que siempre hay espacio para crear más. Pero por lo general, las cosas han sido abordadas de alguna manera, sobre todo cuando son problemas que públicamente tienen mucha notoriedad o mucha demanda. ¿No? Entonces, ¿qué?
ordenemos. Primero, hagamos un análisis, después tengamos la estrategia, generemos esa política pública y por último la legislación, ¿no? Análisis. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que se puede lograr? ¿Cuál es el problema que vamos a abordar? Y después de eso hago un plan para eso, ¿no? Después, o sea, un programa, un proyecto, una idea, algo, una decisión, como decíamos hoy, para abordar ese problema público y recién ahí, recién ahí, analicé, investigué, hice mi plan para llevarlo a cabo, lo pensé en términos de política pública en todos y trama de paso a tener, ¿no? Es complicado, es más complicado de lo que parece, ¿no? ¿Ustedes qué se pensaban? A ver, cuéntenme. ¿Ustedes qué pensaban? Por lo general muchos piensan que yo escribo algo y eso mágicamente se transforma en lo que quiero abordar. ¿Estaría bueno esto? ¿Estaría bueno esto? Sí, aparece, lo escribo y aparece mágicamente. Pues no. A ver qué ideas tienen. Escriban, comenten. ¿Qué es lo que piensan de este esquema que le proponemos para legislar en términos de política pública? Ahí desde la cuenta Nai Gieco están hablando. Vamos a ver que ustedes pueden. Rafita, un tipazo cualquiera, Lucina Calvieri, ustedes pueden también. Entiendo que no escuchamos bien La la pregunta pregunta. es, ¿qué es novedoso o qué es lo que ustedes entienden que este planteo de pasos a seguir, que es lo que ustedes piensan, una evaluación general de lo que acabamos de ver? ¿Qué les parece? ¿Lo habían pensado así? No, no lo había pensado así. ¿Cómo, No, no lo había. ¿Cómo lo pensabas vos, Agostina, que era? Está por la Escuela de Comercio. La Agustina es la profe, así que capaz que están todos juntos ahí. Ah, perdón. Yo los llamo por el nombre en el cual aparecen. ¿Y cómo lo habían pensado? Estamos desde la compu de la profe. Ah, están de la cúpula, profe. ¿Cómo lo habían pensado ustedes? Cuéntanos algo. Hola, ¿se escucha? Sí, re bien. Bueno, nosotros acá estamos con las... A ver si lo vemos todo. Estamos pensando trabajar la temática de la recolección de residuos. Y lo pensábamos desde una política que tenga en cuenta la recolección de residuos en la escuela, pero también trabajar con el una estructura en un Word y que salga redactado, sino también es pensar la problemática desde una política pública más amplia, como es esta de la recolección de residuos, el trabajo de origen que se hace, y después de qué forma nos relacionamos con los actores.
nosotros hace poco tuvimos la visita de gente de la cooperativa de recolección de residuos, nos comentaban cómo ellos trabajaban en el reciclado de los residuos, y bueno, también pensábamos en eso, de qué manera vamos a articular con esos actores para que los residuos reciclables que se desechan en la institución puedan llegar también a la cooperativa. Y bueno, estábamos como evacuando dudas y viendo los pasos a seguir en esa línea. Perdón, decía, está muy bueno el ejemplo, y es un buen ejemplo para que lo pensemos ahora. Como vos recién decías, ¿qué actores hay incluidos? Si ustedes quieren hacerlo simplemente de la escuela, ¿con quién tienen que hablar? Con la escuela primero, con la departamental de Escuela de Paraná, con el CGE, con el municipio que lleva a cabo la recolección y con todas aquellas personas que están involucradas en el tema del reciclaje de residuos en la ciudad de Paraná, ¿no? Entonces, claro, ustedes dicen, estaría bueno tener un... ¿Sí? No, hablen. Está más bueno que hablen. No, te quería escuchar, te quería seguir escuchando. Activé sin querer el micrófono. Sí, cosas de la época, digamos. Apretar mal el botón. Yo ya 2 veces hablé sin tener el micrófono prendido. Pero básicamente sí, ahí tienen que pensar bien. Ustedes tienen la problemática, que es el residuo que generan en la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer con esos residuos? Ustedes lo quieren separar en origen, ustedes quieren que los residuos directamente los trate la cooperadora esta de la cual ustedes forman parte, ustedes quieren que no solo su escuela sea la única, ustedes quieren que se haga en todo Paraná, o quieren ser una experiencia piloto de cómo se puede llegar a hacer. Los actores recién los nombré, tenemos que ver también las reglas bajo las cuales se da la recolección de basura en la ciudad de Paraná. Tenemos que ver también, de nuevo, investigar respecto de recolección y reciclaje, qué es lo que se ha escrito, cómo lo hacen otras ciudades, cómo lo hacen otras escuelas, si en otras escuelas ya tienen o no alguna idea pensada, eso estaría bueno pensarlo. ¿Cuáles son las actitudes, por lo general, de ustedes, los estudiantes? Capaz que ustedes dicen, nosotros queremos separar en origen, y después los estudiantes agarran y tiran cualquier cosa en cualquier lugar. Eso tiene que ver con, por ejemplo, pensar, si eso es así, en una política que sea una política de concientización, que es lo que se está dando, por ejemplo, en la ciudad de Paraná con la separación en origen, de hablar con todas las personas para decirle, che, mirá, en el verde va tal residuo, en el azul va tal otro. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, a ver, no sé, juntarse con gente de servicio de la Municipalidad de Paraná, de la Secretaría, preguntarle en qué momento van a haber contenedores separados. Ustedes quieren hacerlo por su cuenta, ustedes quieren hacerlo separado en días, ustedes quieren hacerlo separado en origen. Bueno, esas son cosas que tenemos que pensar a la hora de pensar esta política pública. El problema lo tienen muy en claro, ¿no? Falta la decisión de cómo lo vamos a llevar a cabo. Falta ver si esa decisión, como yo recién decía, se puede llevar a cabo, o sea, si es factible, si los actores que están involucrados están de acuerdo en llevarlo a cabo. Y finalmente, ver, si ustedes ya lo deciden, cómo eso afectaría el cotidiano de la escuela. ¿Sí? Y también, digamos, piénsalo estratégicamente. Si ustedes quieren lograr que se recicle todo la basura que genera en la escuela, ¿cómo pueden lograr eso, digamos? Hablando con todos, hablando con un solo actor, hablando con la municipalidad. Que sea un proyecto de comunicación, que sea un proyecto de resolución, que sea un programa de escuelas que se paran en Paraná, ver si en la municipalidad ya se está pensando, ver cómo lo han hecho en otras escuelas,
ver cómo lo han hecho en otras ciudades, ver cuál es la legislación puntual, y en eso consiste, digamos, el punto en la estrategia de investigar. Es lo que primero hay que hacer, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Sí, los abrumé un poco con la cantidad de pasos, pero como le decía recién, análisis, estrategia, política pública y recién ahí, ¿qué es la legislación que vamos a tomar? ¿Alguien más tiene pensado un proyecto? Aprovechen que es prosecretario, o sea, sabe mucho, mucho más que yo y que todo el equipo, pero que les pueda ayudar y decirles bien por dónde encarar los proyectos. Así que pueden aprovechar como una tutoría exclusiva de Abelardo. Sí, desde acá de la prosecretaría lo que hacemos es, yo les cuento, digamos, y después esto lo van a aprender cuando esté andando el Consejo Estudiantil. De la prosecretaría lo que hacemos es ver el proceso de la legislación, o sea, desde que alguien presenta un proyecto a que es sancionado, cómo pasa por cada oficina y qué paso se lleva a cabo en cada oficina, ¿no? Eso lo van a ver después, que también tiene que ver con cómo ustedes lo quieren abordar, que van a ver que hay un momento que es el momento de comisiones, que es cuando ustedes se ponen de acuerdo o no con los otros legisladores para llevar a cabo o no eso que están proponiendo. ¿Alguna idea más? ¿Algún problema más que les interese? ¿Alguna idea de qué es lo que quieren hacer? Digan. Yo ya estoy bien. Vamos nomás. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Ustedes tienen un problema que acá armamos el proyecto hablándolo entre nosotros. Yo me imagino que están tipo pensando en todas las capacitaciones que tuvieron y es como... Nosotros tenemos 2 proyectos y bueno, Ajá. estamos definiendo, estamos viendo, somos 2 grupos, claro. Uno ya tiene algo planeado y el otro está en proceso todavía, claro. A ver, cuéntenos de los dos. El de poli está redefinido. Hay un grupo que tiene un proyecto de un polideportivo. Ajá. Y bueno, el otro grupo estamos viendo en algo para los turistas y para más que nada el centro de Paraná. ¿Y el poli dónde sería? ¿O cuál es la idea de polideportivo? ¿Lo quieren hacer cerca de la escuela, en el barrio? ¿Dónde? Sí, el poli es cerca de la escuela, en el barrio. En sí es ayudar porque acá en nuestra escuela como que no podemos hacer muy bien educación física con el patio que tenemos, entonces deseamos para arreglar el poli y de ahí hacer física. Hay un lugar que hay. Cuéntenle más o menos dónde está ubicado. Ah, ¿dónde está el poli? ¿Qué es lo que necesita? Igual, hay que... ¿Quién lo mantiene al poli? Hay un lugar. Igual al lugar lo tenemos que reacondicionar. Está el lugar, pero hay que ponerlo en condiciones para que sea apto, digamos, para que hagan educación física. El lugar está, sino que está descuidado. La idea también era incorporarle juegos para que lo disfruten los vecinos de la zona. No solamente... ¿Y dónde es el poli? ¿Cómo? ¿Dónde es? Está en la zona de Artigas y Santo Domínguez. Ahí está ubicada la escuela y está acá. Artigas y Santo Domínguez. A la vuelta. A la vuelta de la escuela, más o menos. A la vuelta de la escuela. Bueno, ¿y quién administra el poli? Primero, lo primero que tenemos que saber es quién está a cargo del poli, digamos, para saber por qué está así y cómo podemos mejorarlo, ¿no? Yo no quiero mentirle o no, pero me parece. ¿Cómo?
¿Ya averiguaron a cargo de quién está el poli? No, todavía no están en eso los chicos del otro grupo. Ajá. ¿Vos sos del grupo de la que quiere hacer algo de turismo en el centro? Sí. ¿Y qué es lo que piensan del turismo en el centro? ¿Incentivarlo? ¿No? ¿Ver qué onda? ¿Atender al turista bien? ¿Qué puntualmente de turismo? Sí, nosotros con el tema de los turistas y eso estamos investigando todavía. Está bien. Pero por eso, digamos, pensémoslo acá. Ustedes tienen una idea que está buena, es abordar el tema de el turismo en Paraná. Ajá. Ese es el tema. ¿Cuál sería el problema? Que tenemos varios El tema del proyectos turismo en parte turista, pero no sabemos cuál elegir. ¿Cuál es el problema? O sea, el tema del turismo. ¿Cuál es el problema? Bueno, a usted le gustaría hacer un espacio donde se puedan tomar fotos, por ejemplo. Había hablado conmigo el tema de la selfie. Sí. Bueno, eso. Lugares para fotografiarse, digamos. Que haya lindos lugares para fotografiarse, así como una calle con un montón de paraguas en el techo, por ejemplo, que armen un techito de paraguas. Intervenir en el espacio público puntualmente para que haya algo en cada plaza, por ejemplo. O hablar con cada uno de los hoteles para Igual, todavía estamos que se le definiendo indique si a va a los ser en turistas la zona de ¿no? lo que es el parque o más zona centro, digamos. Todavía lo tenemos que ver con el grupo. Y puede ser todo, también puede ser el parque y puede ser el centro. Sí, también puede ser. Bueno, piénsenlo bien, tienen la temática, piensen cuál es el problema y como de nuevo decíamos hoy, investiguen. Investiguen qué es lo que hay, investiguen qué es lo que funciona en otras ciudades, sí, vamos investiguen qué es lo que se está haciendo también. Sí, estamos ¿no? investigando, así que bueno. Para ver qué pueden agregar ustedes a la política de turismo actual de la ciudad de Paraná. Sí. Así que ahí ya les di tarea al grupo del poli, que vean quién administra el poli para ver qué es lo que se puede hacer por ese lugar. Yo creo que dependen del Consejo General de Educación, por lo general. Creo que No sé si es municipio. ¿Qué es municipio? ¿Es Creemos municipal? que es municipio. Claro. Sí. Lo primero es Porque, averiguar o sea, quién lo eso se administra da, para ver a digamos, quién en lo la escuela, donde hay un espacio en el barrio y como la escuela no tiene un lugar, se hacen acuerdos, digamos, para que se ocupe ese espacio del barrio, que es la idea. Pero después tiene 2 canchas. Tiene cancha, todo, pero hay que reacondicionarlo. Porque no está con condiciones para que vayan los chicos ahora. También que sirva para el barrio, esa era la idea principal. Pero me parece principal. Claro, por eso, aprovechen en esto de buscar de quién depende. Quizás si ustedes creen que depende del municipio y no encuentran con quién hablar, pueden hablar con la comisión vecinal, que capaz que ellos tienen esa información, y ahí definen, porque eso también va a determinar el tipo de proyecto que van a presentar, si va a ser una ordenanza, si va a ser una comunicación. Sí, también está pendiente la visita a la comisión vecinal para conocer alguna otra problemática del barrio que estaría bueno trabajar. Lo que pasa es que, bueno, venimos del receso y como que recién nos estamos organizando de nuevo. Claro. Está por ahí, los chicos están con exámenes y demás, pero bueno, es la idea, ir a la comisión vecinal también para conocer las necesidades del barrio, pero originalmente era esto lo del polideportivo porque hay una necesidad de parte de la escuela de un lugar para que los chicos hagan educación física. Que sea, porque acá el problema que tenemos es que
cuando hacen vóley, básquet, fútbol en el patio, que es chiquito, se va la pelota al vecino. Bueno, y el vecino como que está un poco cansado y ya no está devolviendo las cosas. Entonces, bueno, ocasiona problemas, digamos, en que hagan caca. Poli. Sí, eso ya está hablado, digo. Sí, porque es una necesidad. Entonces la tarea es ver quién... Sí. Bueno, gracias. Y las chicas de turismo también, piénsalo. Los dos grupos tienen tarea. ¿Alguien más? O como un tipazo cualquiera, yo ya estoy bien, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, igual, les vamos contando que esta charla quedó grabada, así que la vamos a estar subiendo a YouTube, al Consejo Estudiantil, para que ustedes puedan acceder en cualquier momento y bueno, y puedan ir repasando todos los pasos que les dejó Abelardo y bueno, y ver qué es lo que les falta y qué es lo que no. Y cualquier duda que tengan, nosotros en agosto vamos a estar haciendo tutorías para los proyectos, que probablemente lo convoquemos a Abelardo y al resto del equipo del Consejo Deliberante, para que puedan tener una perspectiva de cómo vienen en la parte técnica de los proyectos. Si no hay más preguntas... Damos por acabado esta sesión de capacitación. Y bueno, les agradezco a todos, espero estén bien y espero puedan... ¿Cuándo se presenta el proyecto? El proyecto se presenta a fines de agosto. ¿Sí? Nosotros estamos definiendo la fecha y ya la vamos a estar comunicando para que tengan tiempo. La idea es que ya tengan un poco la idea y que vayan plasmando todo lo que viene trabajando en las capacitaciones. Bueno, nosotros no tenemos más dudas y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por participar. Muchas gracias. Muchas gracias, muy informativo. Ahí hace otra pregunta Bautista. En realidad, nosotros acá no tenemos que hacer prototipos físicos por las dudas. ¿Sí? Creo que Bautista es de la técnica 5, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Sí, me imaginé que era por lo del motor. Pero bueno, eso es otra cosa que se hablaría aparte porque es para otro programa que vamos a hacer en el Consejo Estudiantil, que ya se lo vamos a estar publicando también en agosto, pero para el proyecto específicamente de ahora es solamente tener la idea y la solución, ¿sí? Si ustedes tienen ya más o menos los costos de lo que saldría hacer ese motor, que si quieren contarle un poco a Abelardo los va a poder ayudar también. Me interesa, hay un motor en la propuesta, a ver qué cuenten. A ver si nos pueden escribir o prender el micro, porque también veo que está Tarta, que también es de la técnica 5. Porque, si yo mal no recuerdo, ustedes corríjanme, era para un motor de agua salada, ¿cierto? Entonces ellos querían armar como el prototipo, pero eso se encaja más en el despertar emprendedor. Sí. Eso es un objeto físico que ustedes quieren. De hidrógeno. Ah, mirá vos. Mucho más complejo. Agua salada a nitrógeno hay toda una distancia, ¿no? Bien. Eso por ahí en otra instancia, ¿sí? Acá estamos viendo cómo podemos legislar. Quizás el fomento de construcción de este tipo de motores. Sí. Podría ser una idea para el Consejo Estudiantil desde ahora.
Nosotros vamos a hacer otro que se llama Despertar Emprendedor, que sí van a poder trabajar directamente con el motor. Pero eso fuera del consejo y de la legislación. Estamos esperando a que nos escriban un poco más porque la verdad que nos quedamos con el hidrógeno y la batería y... El hidrógeno, la batería y la despedida que se alarga. Ya nos vamos despidiendo como 3 veces. Pero bueno, cualquier cosa, a los chicos de la técnica 5, nos podemos comunicar y podemos ir a la escuela y hablamos bien sobre la temática del proyecto y lo definimos bien cómo podemos presentar las dos formas, la legislación y la parte práctica, ¿sí? Con respecto a los plazos de presentación, ¿están definidos? Sí, los estamos terminando de definir porque por un procedimiento interno nosotros tenemos que ver cuántos proyectos van a llegar para después pasarse a los jurados y definir esos plazos. Yo estimo que para la semana que viene ya van a estar publicados con las fechas de la realización de las defensas y de las próximas sesiones. O sea, ya va a estar todo cerrado hasta fin de año. Van a tener todo el cronograma. Bien. Bueno, ahora sí. Ahora sí, ya Muchas está. gracias. Vuelvan pronto y nos vemos en las tutorías. Y nos vemos en las tutorías. Así es. Que Adiós. tengan un muy buen viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Vamos. Gracias, chicos. Chao. Gracias. Chao. Gracias.